Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Ya para qué les pregunto cómo se encuentran cuando veo yo la gran alegría que hay en ustedes. Qué bendiciones estamos recibiendo en este día y qué fortaleza recibir al Señor, alabarlo y glorificarlo, porque para Él debe de ser todo el honor y toda la gloria. Que sea siempre bendito nuestro Señor, hermanos. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermanos. No te canses nunca de alabarlo y de aplaudir al Señor. El Señor es nuestro Rey. Él nos ama. Él está aquí con nosotros. Quiero invitarte, hermano, para que comencemos este tema. Quiero invitarte a que cierres tus ojos unos momentos y escuches esta oración. Dios, Señor mío, no tengo idea de a dónde voy, no veo el camino delante de mí, no puedo saber con certeza dónde terminará, tampoco me conozco realmente, y el hecho de pensar que estoy siguiendo tu voluntad no significa que en realidad la esté haciendo. Pero creo que el deseo de agradarte, de hecho, me agrada. Y espero tener ese deseo en todo lo que haga. Espero que nunca haga algo apartado de ese deseo. Y sé que si hago esto me llevarás por el camino correcto, aunque yo no me dé cuenta de ello. Por lo tanto, confiaré en ti, aunque parezca estar perdido a la sombra de la muerte. No tendré temor porque estás siempre conmigo y nunca dejarás que enfrente solo mis peligros. Amén. Qué gusto, hermanos. Para mí es una alegría inmensa estar aquí con ustedes. Mi nombre es Hugo. Yo pertenezco al grupo de oración La Semilla de Cristo. Y así como muchos de ustedes, hace 5 años, yo también tuve esa experiencia que muchos de ustedes ahora la están teniendo. Una experiencia que para mí marcó mi vida. Para mí fue un cambio total. Cuando yo me decidí, como muchos de ustedes, a buscar a Jesús. Tal vez muchos de ustedes estén en circunstancias diferentes a las que yo vivía en aquellos momentos. Pero me decidí a buscar a aquel Jesús, aquel Dios que me habían platicado, aquel Dios que decía que era el Salvador. Yo no lo conocía, pero un día me hablaron de Él y me dijeron: Él transformará tu vida, Él cambiará y te sacará de ese vicio que tienes. Y yo lo busqué y decidí a buscarlo, y para la gloria de Dios lo encontré al Señor y Él me levantó, porque el Señor te levanta, hermano. Él te dice, como aquel día cuando levantó a Lázaro: levántate. Nunca había yo escuchado la palabra de Dios, y ahora cuando la medito,
me he dado cuenta que Jesús nunca gritaba. Pero ¿por qué aquella vez a Lázaro le decía, levántate y camina? Porque su voz quería llegar hasta ti, hermano. Así que como llegó a mí, y el Señor me dijo, levántate y camina. Y gracias a Dios, porque puse mi confianza en Él, porque creí en Él, yo me levanté de donde estaba tirado, hermano. Y Él te puede levantar a ti, si tú te decides a seguirlo, si tú te decides a cambiar tu vida, a creer en Él. Él te levantará, Él te guiará y te dará vida. Porque Él dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero nosotros debemos de creerle, tenemos que confiarle a Él. Porque es una realidad, hermanos, que muchos creemos que hay un Dios. Muchos sabemos que hay un Jesús. Pero meditemos. ¿En verdad le creemos a Jesús? ¿En verdad le creemos a su palabra? Cuando tú le creas a Jesús, cuando tú escuches su voz, verás qué gran diferencia hay en creer que hay un Dios y creerle a Jesús. Este día me toca compartirles el tema de la fe y la conversión. Esa es la manera en que nosotros vamos caminando cuando nos decidimos a seguirlo. Ahora en este día nos han hablado desde el comienzo del amor de Dios. Él nos crió y Él nos ama. Fuimos criados a imagen y semejanza de Él, pero debemos de creerlo, debemos de sentirlo. Nos han hablado del pecado, las consecuencias de lo que nos aparta de Él. Nos han hablado que a pesar de que somos pecadores, Él nos ama incondicionalmente y Él camina con nosotros. Pero necesitamos creer que Él está en nosotros. Debemos de confiar en Él. Vamos a ir primeramente en lo que es la fe. Muchos podremos preguntarnos, ¿qué es fe? ¿Creer en Dios? Vamos a ir metiéndonos un poco en la palabra de Dios. Antes que nada, voy a poner una imagen de una cruz y durante vayamos compartiendo el tema, vamos a ir meditando. Cuando vayamos adelante, yo les explicaré. El Señor nos dirá su palabra. Dice la palabra de Dios: en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 30 y 31. Señor, ¿qué debo de hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios en Marcos. En Marcos, en el capítulo 1,
En el versículo 14 dice: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. También Pablo, cuando enseñaba y predicaba, él nos los dice también, y esto lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el capítulo 20, versículo 20 dice: saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión a Dios y a la fe en Cristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Dos cosas muy importantes nos nombran aquí la palabra de Dios. Dos cosas, hermano, que podemos mirarlas como una moneda, pero es la misma cara de Jesús, el que te dice: ten fe y conviértete. Vamos a ir mirando qué es la fe, qué en realidad para nosotros es la fe. Dice: Dios nos salvó gratuitamente en Cristo Jesús, pero la fe es el medio necesario para conectarnos con la fuente de salvación. Hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe, y esto no viene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Es un don que nos da el Señor. Entonces, ¿cómo podemos conseguir la fe? Hay que pedírsela al Señor. Hay que decirle al Señor también que aumente nuestra fe, porque es un don maravilloso de Él. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cambia todo para nosotros, cambia nuestra vida por completo. La fe es la certeza de que Dios va a actuar conforme a sus promesas y a los méritos ganados por Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe no se reduce a creer en algo, sino principal en alguien y entregarse a esa persona sin condiciones. Tampoco se limita a un asentimiento intelectual sobre cosas que no entendemos, sino que es una confianza sin límites. La fe no es un sentimiento ni se mide por la emoción, es más bien una decisión que involucra a toda la persona, cuerpo, alma y espíritu. Esa es la fe, la certeza de que Dios va a actuar en nosotros. Esa es la fe, conectarnos a Dios, conectarnos con Él. Es la fe de cuando oramos, de creer que Él nos escucha, de que no solo estamos orando por orar, y a veces dudamos, y a veces decimos: ¿para qué oro si el Señor no me escucha? Pero cuando desarrollas tu fe, cuando pones tus ojos en Dios, entonces verás las maravillas. Entonces entenderás que el Señor te escucha, porque esa es la fe que debemos de tener. Fe en que Dios está escuchando mi oración, fe en que Dios es mi Salvador. Debemos de creer que Dios nos salvó, debemos de creer que Dios está con nosotros, pero sin fe no sentimos esa presencia de Dios. Y dice también que la fe no es un sentimiento. Esa es una gran realidad, hermanos, porque podemos alabar al Señor y sentirnos emocionados, sentirnos alegres, pero la fe es algo más que eso. Es mucho más que el sentir esa felicidad. Es sentir que en realidad, cuando nosotros la alabamos y decimos que el Espíritu de Dios está en nosotros,
Eso es lo que debemos de creer, lo que en realidad está aquí con nosotros.